Cordial saludo en Cristo Jesús. Dios los bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Los proteja de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación. Damos gracias a Dios por la vida, porque nos concede la gracia de dialogar, de comunicarnos. Bendito sea el Señor por esa característica tan maravillosa que ha dado al hombre y a la mujer. Hoy precisamente vamos a hablar de la cultura digital y de la ilusión de la comunicación a través de los medios digitales. Allí la comunicación deja de existir el derecho a la intimidad. A través de esta cultura las personas ya no tienen vida íntima. Todo mundo sabe lo que hacemos, lo que tenemos, dónde fuimos, cuántos años tenemos. En la comunicación digital se quiere mostrarlo todo porque es la cultura de la imagen. El respeto al otro se hace pedazos porque podemos criticarlo, manipularlo, decirle cosas ofensivas. Y los movimientos digitales de odio y destrucción siempre están ahí presentes. Son movimientos que fomentan el odio, la destrucción, por ejemplo, hacia otro partido político, hacia la otra religión, hacia la otra cultura. También los medios de comunicación digital pueden exponer la dependencia, el aislamiento, la progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales. Pero no todo es malo en la comunicación digital y en esta cultura digital. Hay cosas positivas. También entre lo positivo se encuentra, por ejemplo, que podemos adquirir conocimientos, podemos informarnos, entre otros puntos positivos. Lo importante es comprender que es una realidad omnipresente. Está en el mundo de la justicia, del trabajo, del deporte, de la espiritualidad. Todo está prácticamente mediado por la cultura digital. Es decir, es algo omnipresente, tiene lados positivos, tiene lados negativos y allí nos comunicamos. Pero ¿es realmente una comunicación o es una ilusión? En la comunicación tengamos presente que hace falta gestos físicos, hace falta una sonrisa, escuchar la voz, tocar, hace falta el olor, ver la manera en que alguien está peinado. Todo hace falta y es parte de la comunicación porque es parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales tienen la apariencia de sociabilidad, es decir, de socios, no de verdadera fraternidad y de verdadera amistad. No construyen un nosotros, construyen entes aislados, el individualismo y también el aislamiento. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Por eso es necesario ir más allá de las conexiones digitales. Ebullen formas de agresividad, insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro. Hay una agresividad social en las tecnologías de la información y de la comunicación social. Es necesario que lo comprendamos, que lo sepamos. Las ideologías pierden todo pudor y se vuelven cada vez más agresivas para descalificar al que piensa diferente. En el mundo digital están en juego intereses económicos y a veces no nos damos cuenta. Allí lo que manda es la economía y redes sociales o tecnología son grandes poderes que pueden hacer daño a las culturas. Favorecen por eso los circuitos cerrados. Y allí hay grupos cerrados, circuitos cerrados que no se abren a los otros o a las otras culturas. También se fomentan fanatismos religiosos, ideológicos, políticos que pretenden acabar al de la otra persona, al de la otra raza, al que piensa distinto o al que tiene una espiritualidad diferente. Parece quedar fuera toda ética. Allí ya no hay ética ni valores éticos para una buena convivencia. La verdadera sabiduría, tengámoslo en cuenta, supone el encuentro, la escucha, el diálogo. Y se trata es de vivir bien, del arte del buen vivir, de adquirir sabiduría, de adquirir conocimientos. Convertir todo en tecleos se pone en riesgo la comunicación humana. Mandar mensajitos, mandar mensajes sencillos, fotos, todo en tecleos. Se pone en riesgo precisamente esa comunicación tan maravillosa de la cual podemos experimentar y sentir cada uno de nosotros como don maravilloso de Dios. El cúmulo de información no significa sabiduría, de tal manera que necesitamos espíritus libres dispuestos a encuentros reales. Por eso la cultura digital es una cultura omnipresente que tiene aspectos positivos, también aspectos negativos. Dice la palabra al respecto, Marcos 8:18.
Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, hablando de los ídolos mudos. También en ese sentido hace falta un diálogo intercultural, abierto a la otra cultura, abierto a la otra raza. El diálogo y el reconocimiento son el mejor camino para transformar toda clase de exclusión, toda clase de marginación y de indiferencia. Se necesita un diálogo local, un diálogo regional, nacional, internacional. Por ejemplo, que se hable de la ecología integral y del respeto a los derechos humanos de todas las personas. Necesitamos encuentros, convivencias que favorezcan el diálogo y que la cultura digital no la limite. Hace falta escucharnos mutuamente. La falta de escucha es algo que se ve en la actualidad y en la cultura de hoy. Quiero compartirles, por ejemplo, lo que dice la palabra del encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana. Lo encontramos en Juan capítulo 4. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y se dirigió de nuevo a Galilea. Tenía que atravesar Samaria. Llegó al pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra en el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús, un judío, se encuentra con una mujer samaritana. Qué insólito, pero Jesucristo nos muestra la importancia de dos culturas que se unen y de dos personas, un hombre y una mujer que se unen. Eso era un escándalo, era demasiado escandaloso en la época, pero ahí Jesucristo nos muestra la apertura al de la otra cultura y cómo entre culturas podemos dialogar y cómo entre un hombre y una mujer también se puede dialogar. Un diálogo amigable, servicial, abierto, un diálogo que transforma. Y entonces empieza la conversación. Jesús le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana, ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Bendito sea el Señor. Qué ejemplo que nos da Jesucristo, el Maestro bueno. No se trataban, pero Jesucristo rompe las rúbricas, rompe los esquemas y rompe esos estereotipos culturales. Entabla una conversación. Hoy la cultura digital nos debe llevar a romper esos esquemas, esas rúbricas, esos estereotipos y permitir que las culturas se encuentren, que haya un encuentro fraternal entre hombres y mujeres, un encuentro amigable. Bendito sea el Señor por las enseñanzas de Jesucristo. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del que bebimos él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota para la vida eterna. Manantial que brota para la vida eterna. Hablaron sobre el agua tan importante para la vida, un elemento básico para la supervivencia. Y el agua juega un papel determinante. Ella hablaba del agua material, Jesús hablaba de agua que brota para la vida eterna. Dios nos promete agua viva. Y ese agua viva satisface nuestra sed de felicidad y hace que tengamos calidad de vida, mejoramiento continuo. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que Dios nos ofrece. Dame de beber. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contesta la mujer, no tengo marido. Aquí la palabra del Señor nos habla de 5 maridos, es decir, de 5 espiritualidades o religiosidades que tenía la mujer. La mujer representa la cultura de ese momento, representa el territorio. Y esta mujer había tenido 5 maridos, 5 ídolos, 5 momentos de idolatría. Sencillamente le dice, no tengo marido.
Y Jesús le dice, tienes razón al decir que no tienes marido porque has tenido 5 hombres y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres profeta. Y empieza a hablar del culto. Bendito sea el Señor por este diálogo, por esta conversación amigable, cordial. Y empiezan a hablar ahora de la adoración, del culto. Muchas veces hay peleas, hay rencillas entre religiones, por ejemplo, entre cristianos, judíos y musulmanes. Y dentro del cristianismo también hay rencillas dentro de iglesias cristianas, entre anglicanos, ortodoxos, católicos, protestantes y dentro de comunidades cristianas. Pelean, hablan mal los unos de los otros, cuando Jesucristo dice, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes en cambio dicen que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Unos dicen hay que dar culto en Jerusalén, otros dicen que hay que dar culto en Roma, otros dicen que hay que dar culto en cualquier parte del mundo. Bueno, sobre el culto es el diálogo. Le dice Jesús, créeme mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que buscan al Padre. Dios es espíritu y los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, no peleemos por religión. Si es necesario una reunión en la casa y uno pertenece a esta comunidad, el otro a la otra comunidad, pues no se hable de religión, pero es necesario en ese momento estar unidos, la unidad familiar. Que en nuestra casa no haya peleas por religión, que en nuestras comunidades no haya peleas por religión, por espiritualidades. La verdadera religión y espiritualidad hace que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. Dialoguemos sobre el agua que va para la vida eterna, ese manantial que Dios nos ofrece. Dialoguemos si es necesario sobre religión y espiritualidad, pero que no haya peleas. La verdadera espiritualidad nos une, nos integra, nos acoge. Bendito sea el Señor. Luego le dice la mujer, sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga, no lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Hablamos sobre Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María, y nunca nos avergonzamos de Jesucristo. Respetamos al que no cree en Dios ni en Jesucristo, al que no cree en nada, solamente cree en la vida, cree en una mejor justicia, en un mejor país, busca la paz. Nos damos la mano, nos acompañamos, pero no ha de ser motivo de pelea creer en Dios o no creer en Dios. Es necesario, queridos hermanos, que busquemos siempre los valores éticos para una buena convivencia, la justicia, la paz, el amor y la verdad. Luego empiezan a hablar respecto a la mujer. La mujer juega un papel importante en la Sagrada Escritura. Dios ama a la mujer. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos, vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Pues bien, es muy importante que en nuestros diálogos y la cultura digital en la actualidad valore a la mujer, quiera a la mujer, respete a la mujer y no la esclavice. Hay nuevas formas de esclavitud. Y hoy en día hay mujeres víctimas de explotación sexual, laboral, matrimonio servil. Y hoy más que nunca tenemos como gran reto que se respete a la mujer de manera integral. Sus derechos más básicos, sus derechos fundamentales son madres. Que respetemos también a la madre tierra. Y entonces empiezan a hablar de otro punto muy importante que es la comida, la alimentación. La palabra quiere que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente y que a nadie le falte el pan de cada día. Por eso, respecto a la alimentación, invocamos a Dios para que todo el mundo tenga que comer. Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, ¡come, maestro! Él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. ¿No dicen ustedes que falta 4 meses para la cosecha? Pues bien,
Hacer la voluntad de Dios, ese debe ser nuestro alimento. Qué bueno que la cultura digital promueva hacer la voluntad del Padre Celestial. La voluntad de Dios es sanación, liberación, promoción para todos los habitantes de la ciudad, para todos los pueblos, que pasemos a mejores condiciones de vida. La voluntad de Dios siempre es salvífica. Dios no quiere la esclavitud, Dios no quiere que haya personas muriendo de hambre. Dios quiere es que todos cumplamos su santa y divina voluntad. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora empiezan a hablar del trabajo, otro tema tan importante en la actualidad. Tantas personas sin trabajo, tantas personas sin poder llevar el pan de cada día a su casa, y también tantos campesinos que pierden la cosecha, cultivan a pérdida. Dios bendiga a los campesinos de Colombia, a los agricultores, a los hombres del campo. Y empiezan a hablar de cosechas. Pero yo les digo, levanten los ojos y observen los campos que ya están madurando para la cosecha. El segador ya está recibiendo su salario y cosechando fruto para la vida eterna. Así lo celebran sembrador y segador. De este modo se cumple un refrán: uno siembra, otro cosecha. Yo les he enviado a cosechar donde no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Queridos hermanos, pedimos a Dios que no haya marginación, abuso de poder hacia los agricultores, hacia los habitantes del campo, y que Dios bendiga sus cosechas. Y ahora bien, hablando de la cultura digital y de la ilusión de la comunicación digital, tengamos en cuenta la importancia de las palabras, la importancia del lenguaje no verbal, la importancia de comunicar cara a cara, ir más allá del tecleo. Y es así que dice la Sagrada Escritura: en aquel pueblo muchos creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Las palabras de la mujer. Queridos hermanos, en la actualidad hay palabras que son manoseadas, hay palabras que pierden poder. Por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra democracia, justicia, paz, amor, verdad, solidaridad? Muchas veces esas palabras son manoseadas por líderes espirituales, religiosos, políticos, y en nombre de estas palabras se cometen atentados terroristas y atentados contra la dignidad del hombre y de la mujer. Las palabras de la mujer fueron muy significativas e importantes para que creyeran en Jesús. Los samaritanos acudieron a él y le rogaban que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron en él a causa de la palabra. Y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor, porque nos da la gracia de la palabra, de la comunicación. Vayamos más allá de los tecleos, hagamos buen uso de las redes sociales, veamos sus puntos positivos, no solamente los negativos, comprendamos que es una realidad omnipresente y necesitamos, querámoslo o no, de un celular, de un computador, de las redes sociales, de un internet. Pues bien, queridos hermanos, continuando con esta realidad, hoy quiero compartir las siguientes reflexiones. Nuestra comunicación debe ser una comunicación alegre y gozosa, donde le damos gracias a Dios por la vida, no una comunicación triste. Debe ser un diálogo cordial, histórico, escatológico, y busca intercambio, consenso, acuerdos, busca alianzas, sin perder la cuestión de fondo, que es la paz, la justicia, el amor, la verdad, la democracia. El diálogo debe tener opción preferencial por los pobres, por los más vulnerables, por los necesitados. Vemos cómo Jesús y la mujer samaritana hablaban de agua, hablaban de alimentación, hablaban de culto y de espiritualidad. Un acuerdo para vivir juntos a través del diálogo, un pacto social y cultural para una convivencia. El diálogo es el método para alcanzar la buena vida para todos, y recordémoslo, va más allá de la cultura digital. Las grandes problemáticas encuentran soluciones a través del diálogo. Es necesario ir a un encuentro fraterno entre comunidades, entre familias. Así encontramos soluciones a las problemáticas, a los malos entendidos. Los principales interlocutores son y deben ser los afectados. Por ejemplo, si hay un desastre natural, si hay un deslizamiento, un desbordamiento de los ríos, ellos son los que deben hablar y se debe escuchar.
El diálogo es un proceso de aprendizaje. Necesitamos aprender a comunicar, a dialogar, a informar, a mirarnos cara a cara, a los ojos, a sonreír. Que facilite la apertura a la trascendencia. Por nada del mundo debemos evitar la apertura a la trascendencia. Vemos entre Jesús y la mujer samaritana que hablaron del culto. Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y buscarán cumplir su voluntad, que es liberación, promoción, sanidad y bienaventuranza para todos los habitantes del pueblo, de la ciudad o del país. Este diálogo no debe ser obstaculizado por las ideologías. Lamentablemente, en la cultura digital hay ideologías que se imponen y buscan acabar con el hombre y la mujer y esas relaciones entre hombre y mujer. Buscan acabar con miles de personas, con la población. Hay ideologías de muerte y debemos tener en cuenta es el pensamiento de la vida. No significa relativizar las propias convicciones. Si usted cree en su propia cultura, cree en Dios, no hay que caer en relativismo, relativizar lo que creemos. Es necesario escuchar, llegar a acuerdos, a consenso, buscar lo que nos une, pero no dejar a un lado nuestras creencias. Es un diálogo a favor de la vida, a favor de la dignidad del hombre y de la mujer, que se hable de la vida y para que todos tengamos vida y vida en abundancia. El diálogo debe ser pentecostal, que hablemos el diálogo y el lenguaje del amor, de la paz, de la fraternidad y de la hermandad, del amor social. Porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros y hace que nos entendamos, que nos comprendamos, que nos amemos de verdad. A través del diálogo descubrimos nuestra identidad, porque en el encuentro con el otro descubrimos nuestro verdadero rostro. La cultura digital nos debe motivar a descubrir esa identidad y a encontrarnos realmente unos a otros. La resistencia al diálogo es algo natural. Hay personas que no quieren dialogar y eso es comprensible. Sin embargo, tenemos que indignarnos por las injusticias, por el abuso de poder económico, político, social y cultural. De tal manera que nosotros, ciudadanos de Colombia y del mundo, debemos ser ciudadanos proféticos, samaritanos, que dialoguemos y tengamos en cuenta precisamente lo que les acabo de mencionar a través del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, romper los esquemas, ir más allá y encontrarnos con la otra cultura. Propongo 5 diálogos. Un diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Un diálogo hacia las nuevas políticas nacionales y locales. Un diálogo y transparencia en los procesos decisionales que se sean decisiones para la vida. La política y la economía en diálogo para la plenitud humana. Las religiones en diálogo con las ciencias para la paz. Queridos hermanos, cuando dialogamos, tengamos presente que dialogar es sinónimo de acercarse, de expresarse, de escucharse, de mirarse, de conocerse, de tratar de comprenderse, de buscar puntos de contacto para encontrarnos, para ayudarnos mutuamente. ¿Qué sería de una familia sin diálogo? ¿De una comunidad sin diálogo? ¿Qué sería del mundo sin diálogo? Todos mudos. Sin embargo, comprendamos que los ídolos mudos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. El diálogo persistente y con coraje no es noticia como los desencuentros y los conflictos. Necesitamos que el diálogo sea algo persistente y que tengamos coraje y que eso se convierta en una gran noticia. El diálogo ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, al buen convivir. En vez de huir, vamos a dialogar. No huyamos de la realidad, conozcamos la realidad que hay en Colombia y dialoguemos. Sobre todo, los que tienen el poder político deben dialogar con los indígenas, los afrodescendientes y aquellas personas marginadas y excluidas de la sociedad. Hay un diálogo entre generaciones, un diálogo entre los pueblos, abiertos a la verdad. Que una generación dialogue con la próxima generación. Diálogo entre abuelos, con sus hijos y con sus nietos. La verdad es determinante en el diálogo. Crecemos cuando dialogamos entre las distintas culturas. Por ejemplo, la cultura universitaria, la cultura de la escuela y del colegio, la cultura del barrio, la cultura de tantas regiones que hay en Colombia y en Latinoamérica. Se suele confundir el diálogo con opiniones en las redes y son prácticamente monólogos. Más que opinar, es necesario de verdad entablar conversación.
que la cultura digital nos motive a dialogar de verdad, más que tecleos, más que monólogos y más que simples opiniones en las redes. La difusión de hechos y reclamos en los medios cierran las posibilidades de diálogo, porque muchas veces buscan es descalificar. El debate es manoseado. La falta de diálogo muestra que no se busca el bien común. Cuando dialogamos es porque buscamos el bien común, el bien de los pueblos, el bienestar de todas las familias, de todas las poblaciones. Por ejemplo, en el debate político hay manoseo y se busca es el marketing, se busca es quién grita, quién habla más y quién habla mal del otro. La falta de diálogo muestra que no se busca el bien común y las conversaciones se convierten en meras negociaciones. Mantener con respeto una palabra cargada siempre de verdad. Para construir el bien común necesitamos respetar el punto de vista del otro, que el otro tiene algo que aportar desde su propia identidad, desde la apertura a los otros, la capacidad de comprender lo que el otro dice aunque no se asuma, buscar siempre puntos de contacto, trabajar y luchar juntos por un mejor país. La discusión política, si da espacio a todos, si no se manipula, se convierte en diálogo. La comunicación entre las disciplinas es determinante en el día de hoy. Los medios de comunicación, las redes sociales, el Internet han de contribuir a buscar el bien común. Todo esto debe estar fundamentado en la verdad y en la dignidad del hombre y de la mujer, sin relativismos, con valores morales. Queridos hermanos y hermanas, la cultura digital nos ha mostrado que la comunicación digital es una ilusión, que necesitamos encontrarnos y que necesitamos personas libres dispuestas a encuentros reales. Por eso queremos concluir orando. Y yo los invito para que oren conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a comprender que los medios de comunicación digital nos exponen a la dependencia, al aislamiento, a la progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta y que obstaculiza el desarrollo de relaciones interpersonales. Ayúdanos, Señor, a hacer buen uso de los aspectos positivos de los medios de comunicación digital y a comprender que es algo global, que tenemos que meternos en ellos, pero con prudencia, con moderación, sin dependencia. Ayúdanos, Señor, a que tengamos identidad. Ayúdanos a no mostrarlo todo. Ayúdanos a tener respeto los unos para los otros en esta realidad de la cultura digital. Te pedimos, Padre Celestial, que a través del diálogo, cada uno de nosotros podamos de verdad comunicarnos, mostrarnos como somos, descubrir nuestra propia identidad, que a través del diálogo haya verdadero acercamiento, que nos expresemos, nos escuchemos, nos miremos los unos a los otros, nos conozcamos, tratemos de comprendernos. Te pedimos, Padre Celestial, que el poder, el honor y la gloria sea para ti, y como Jesús y la mujer samaritana dialoguemos. Amén.